Día del Periodista Venezolano. Y yo siempre quiero recordar cómo se origina esta celebración, porque inicialmente el Día del Periodista Venezolano se celebraba el 24 de octubre, día de la creación del primer periódico que se editó en Venezuela, la Gaceta de Caracas, que también era el Día del Trabajador Gráfico. Pero en 1964, desde la cárcel, cuando era preso político, tanto Guillermo García Ponce como Eleazar Díaz Rangel propusieron a la entonces Asociación Venezolana de Periodistas, que unos años después se convirtió en el Colegio Nacional de Periodistas, que se celebrara el Día del Periodista Venezolano el 27 de junio, día de la creación de la primera edición del Correo del Orinoco. Esta moción que fue propuesta por Eleazar Díaz Rangel y Guillermo García Ponce, ambos militantes del Partido Comunista de Venezuela, ambos periodistas de larga trayectoria que se forjaron en las calles reporteando, se institucionalizó, y cuando se aprobó la ley del ejercicio del periodismo, se consagró este día como el Día del Periodista Venezolano. Y vamos a reflexionar un poco sobre lo que hoy es ser periodista. Tenemos en el estudio a un compañero que siempre nos conocemos por la voz, pero hoy nos conocemos en persona. Se trata de Johnny Moisés Ulloa, que es periodista corresponsal de Unión Radio en el estado Monagas, con quien siempre estamos conversando de la realidad de ese estado oriental. ¿Cómo estás, Johnny? Hola Esther, buenos días, gusto por fin conocerte. Sí, por fin poder darnos un Después de tanto un tiempo. abrazo después de tanto tiempo conversando siempre sobre las realidades. Mira, Johnny, ¿qué es ser periodista hoy? Mira, ser periodista en estos tiempos no es fácil. No. Es una carrera muy fácil. Nosotros nos enfrentamos a muchísimas cosas en la calle, por lo menos nosotros que estamos en la calle, vivimos tantas cosas, vivimos miles de cosas para poder llevar esa noticia a usted que nos está escuchando. Ser periodista es tener una responsabilidad, es ser... Pero además en un tiempo, yo destaco eso, en un tiempo donde todo el mundo se siente de alguna manera periodista, todo el mundo siente que puede recoger información, abordar información, difundir información, ¿no? Y de hecho lo hace, pues en las redes sociales, desde los servicios de mensajería como WhatsApp hasta las redes más recientes como TikTok. Todo es un espacio abierto para que todo el que quiera, todo el que tenga un aparato, una computadora, un acceso a internet, pueda producir contenidos y pueda... Entonces, ¿qué sentido tiene ser periodista hoy? Y bueno, se incorpora además a esta conversa sobre el periodismo actual. Jonathan Sánchez, también periodista, colega con el que hemos compartido también en distintos espacios, y que además es muy activo en las redes sociales. Yo creo que la pregunta no puede ser más pertinente que Johnny. Y Jonathan nos comenta en su impresión de lo que si tiene sentido seguir estudiando periodismo, mantener la carrera de periodismo, ejercer profesionalmente el periodismo hoy, cuando todo el mundo agarra su teléfono, toma una foto y dice accidente en la autopista, hueco en la calle tal, mira con lo que hace el funcionario fulano de tal o XY. No, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Feliz día al periodista, a todos ustedes, a todos los que nos escuchan también. Sí tiene sentido, y además es absolutamente necesario, sobre todo hoy, seguir estudiando la carrera de periodismo por la responsabilidad que lleva el ejercicio del periodista, que es diferente al ejercicio informativo que hoy se ha masificado en el mundo a través de los procesos globalizados, y el propio fenómeno de la globalización, pues que hace que todo el mundo informe, pero no con la responsabilidad que te enseña la Academia de Periodismo. Porque es complicado someterse hoy a la hiperinformación,
en tanto y en cuanto la verificación de la veracidad de la información o no. Existe la inteligencia artificial, pero además está la intencionalidad del que informa, ¿no? Entonces, el periodista... Incluyendo a los periodistas. Exactamente. Yo creo que eso es una reflexión crítica que nos toca también. También, claro, por supuesto. Y Johnny, justamente cuando tú llegaste, Jonathan estaba comentando lo de la responsabilidad, que significa informar. Claro, la responsabilidad es fundamental para poder difundir una información ahorita en las redes sociales, que son muchísimas las informaciones que están circulando, que son fake news. Hay que verificar esta información antes de publicar. Pero tú hacías hincapié al principio que por qué continuar ser periodista, como... Para ser periodista tenemos que ser licenciados en comunicación social. Hay personas que no entienden esta situación allí, pues que el periodista, el licenciado en comunicación social, es el que tiene el derecho, pues, para poder informar, es el que tiene, pues, ese poder para poder hacerlo. Ahora, es que yo voy a seguir siendo de abogado del diablo, ¿no? Porque a pesar de todos los años, que ya son más de 30 años en esta carrera a la cual amo, y si volviera a hacer, volvería a ser periodista. Pero ciertamente el papel, el rol que jugamos hoy se ha transformado, y yo creo que quizás no le hemos seguido el paso como debería ser, ¿no? Pero además, tú hablabas, Jonathan, de la intencionalidad al informar. Los periodistas, las periodistas somos ciudadanos. Somos personas con una experiencia, con una visión del mundo, con unos criterios, con unos valores. Y yo creo, y es una crítica que vengo haciendo desde aquellos tiempos en que fundamos el movimiento Periodismo Necesario. El primer manifiesto del movimiento justamente decía que creíamos que había que abogar por un periodismo apegado al código de ética del periodista venezolano. Que por cierto siempre voy a cuestionar el hecho de que el Colegio Nacional de Periodistas hace algunos años hizo modificaciones al código de ética entre gallos y medianoche. Poca gente conoce lo que se hizo de cambios en ese código de ética, redactado entre otros por Eleazar Díaz Rangel, a quien yo siempre reivindicaré como uno de los grandes maestros del periodismo venezolano. Pero nosotros también tenemos una intención al informar. Siempre la intención ha sido informar, y yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿ves? Y más en estos tiempos de polarización política, donde muchos periodistas entendieron que su aporte a la política venezolana era apoyar a un lado y defenestrar al otro. El sentido de la respuesta, de buscarle respuesta a las preguntas básicas del periodismo, en el ejercicio del periodismo, también se ha perdido. Entonces, allí se manifiesta la ausencia de la ética en algunos casos. Nosotros hemos vivido sucesos históricos que ha sufrido el periodismo de transgresiones al código de ética, desde que dijo alguien en Televisión Nacional, aquí tengo la renuncia del presidente Chávez, y otros tantos fenómenos o episodios que se me vienen a la mente de cosas nefastas que hoy ya son normales, simplemente las hemos normalizado, de que incluso un periodista no solo informe mal, sino que no explique, no cumpla con ninguna ética, no cumpla con los parámetros básicos de la 5WH y ni siquiera explique el porqué. Por ejemplo, ayer ponía un ejemplo sobre el ejercicio responsable del periodismo, el ejercicio ético del periodismo. Hablaba sobre el tema del sabotaje al sistema eléctrico nacional. Bueno, yo me dediqué a hacer una investigación de cómo funciona y cómo opera esto, y lo puedo explicar hoy. O sea, no es hablar pistolada, es lo que quiero decir. Hay un sabotaje chévere. Hay dos tendencias hoy día en el periodismo más relevante nacional, ¿no? El que lo niega y el que lo afirma, pero no el que investiga. Entonces la explicación del por qué es fundamental en el ejercicio periodístico, porque a eso me refiero a la responsabilidad. No es la responsabilidad simplemente en el sentido más simplista de la expresión, que, bueno, yo me hago responsable de lo que digo. Bueno, pero si estás diciendo pistolada, ¿quién va contra tu pistolada, no? Pero si tú estás tú estás afirmando un hecho, lo explicas el por qué, desentrañas lo que compone eso que tú estás denunciando o estás anunciando, es mucho más interesante hacerse
hacerse responsable, ¿no? Entonces, por eso digo, la ética se ha visto transgredida por episodios, sin duda alguna, que son históricos, y también el propio ejercicio periodístico, en tanto el tecnicismo necesario, que uno puede decir, bueno, pero cualquiera que relata un hecho ya es suficiente, así no describa la 5WH, ¿no? Yo creo que son preguntas que colocó allí en la escuela del periodismo para responder. Son fundamentales. Te voy a regalar un ejemplar de el libro que editó, por cierto, la Agencia Venezolana de Noticias, de Adelmo Filo, un periodista brasileño que cuestiona completamente el esquema de la pirámide invertida y las 5WH. Te lo prometo, Jonathan. Sí. Pero yo quisiera escuchar también a Johnny, que además está en ese día a día del reporterismo, porque yo creo que el periodismo tiene muchas facetas. No es lo mismo estar aquí moderando un espacio informativo que estar en la calle, y yo aprecio muchísimo y recuerdo con mucha nostalgia ese trabajo de reportero, de reportera, que es tan importante, y creo que lo sigue siendo. Sí, el reporterismo de calle es importante. Tocaban un punto importante también, es en la investigación. Se ha perdido muchísimo lo que es el periodismo de investigación en nuestro país. Actualmente la mayoría estamos ejerciendo y solamente nos enfocamos con la noticia del día, el diarismo, la mayoría. Eso también es un punto, en el caso de las regiones, me refiero a las regiones, quizás en la región central sería otro tema, pero en el caso de las regiones se ha perdido muchísimo el tema del periodismo de investigación. Solamente nos basamos al diarismo, quizás por diferentes temas, o quizás por riesgo o X o Y, pero también se ha perdido el tema del periodismo de investigación. El reporterismo de calle, por supuesto, la mayoría continuamos en ello, continuamos buscando las informaciones de la gente, mayormente la gente. Ese reclamo, ese quizás queja o quizás aportes de la sociedad, que la gente que quiere ser escuchada, nosotros siempre hemos estado allí en la calle con ustedes. Yo creo que Ahí sin duda alguna, bueno, un ejercicio bonito de los periodistas. Yo creo que los periodistas venezolanos hoy día representan de los más conservadores del ejercicio periodístico. Se ven otros fenómenos a nivel mundial que son mucho más terribles. O sea, ayer sucedió en el fútbol en México, por ejemplo, en el encuentro de México-Venezuela, el abordaje periodístico deportivo de los mexicanos fue nefasto, pero quiero decir, son fenómenos dignos a estudiar. Ocurre otra cosa, Esther, que quisiera, y a ustedes que nos escuchan y nos ven, también quisiera destacarlo, porque yo creo que lo que está en peligro en esta época posverdad es la verdad, precisamente. No es el periodismo en sí mismo, ni mucho menos la credibilidad, porque hoy día gozan de más credibilidad los influencers que no son especialistas en ningún tema de los que tocan, por encima de los profesionales especialistas en los temas. Por ejemplo, si hay una persona que tiene muchos seguidores y decide dar recomendaciones dietéticas, nutricionales, que es peligroso, un asunto súper delicado hoy día, ¿no? Sí, tenemos varios ejemplos en Venezuela. Y ellos gozan de credibilidad, pero no necesariamente lo que están diciendo es verdad. Entonces, digo, está en peligro la verdad en que atenta contra el profesionalismo, o mejor dicho, contra varias profesiones, ¿no? Contra la credibilidad de varias profesiones, contra la verdad que posee cada profesión, y entre ellas, bueno, la base en todo ejercicio informativo debería ser el periodismo. Por lo tanto, yo estoy convencido, y eso lo vengo diciendo hace muchísimos años, yo también tengo un montón de años ya ejerciendo el periodismo, y que el periodismo no se despacha con un curso. O sea, no. Esto no es una cosa que tú vas y haces un curso y eres periodista, o es para ser artista, o es para ser presentador de televisión. También sirve, como no, te dota de las herramientas necesarias para. Pero es importantísimo que la gente comprenda que la credibilidad de un periodista depende de su ejercicio, de lo verificable que es la información que ofrece, incluso de la opinión, porque no somos loros, pues no somos animales, somos seres humanos que nos expresamos, que sentimos. Tú lo decías ahorita bien, Esther, somos seres humanos que tenemos una visión del mundo, visión crítica en algunos casos, y otra visión en favor de muchas cosas, de creencias, de la epistemología normal de la que estamos conformados los seres humanos, ¿no? Importante también destacar que el periodista e influencer no es periodista. Influencer no es periodista, y lo digo porque se ha creado
pues por las redes sociales, por supuesto, la cantidad de influencers, creadores de contenido que han salido a la palestra, donde personas creen que son periodistas y no son periodistas. Entonces hay que aclarar también a la población ese punto, que influencer pero fíjate, no es periodista. Yo coincido con Jonathan en que quizás el mayor peligro hoy no es para el periodismo, sino para la verdad. Porque justamente creo que el discurso de muchos influenciadores en las redes sociales tiene que ver con darle un barniz de verdad a un discurso muy sesgado, una visión muy propia que es muy válida, pero que no lo puedes hacer pasar por la verdad. Y creo que las periodistas hemos caído muchas veces en esa tentación de tratar de hacer pasar nuestras opiniones o nuestra visión del mundo como la verdad. Y yo repito algo que siempre me dice un amigo: mira, el papel del periodista no es ponerle el micrófono al que dice que llueve y al que dice que no llueve, es sacar la mano por la ventana y ver si está lloviendo o no está lloviendo, porque los hechos son los hechos. Que tú opines, que tú tengas una visión sobre ellos, sobre su contexto, sobre sus consecuencias, eso es otro tema, pero los hechos son, punto. De ahí, a partir de ahí, yo creo que debemos incluso diferenciar nuestra opinión, que tiene un peso. Y tiene un peso porque cuando tú ganas una credibilidad, porque das información, porque esa información tiene verosimilitud, entonces tu opinión respecto a los temas que tú estás abordando tiene un peso. Sin duda, fíjate, hay otro tema también interesantísimo que es importante destacarnos, y es que en Venezuela también ocurre un fenómeno que yo cada vez que puedo se lo hago en persona a los amigos, son amigos, pues, apreciados, colegas que son de una tendencia política o de otra. El periodismo es tan noble, y quiero decir, y la verdad también es tan noble, y Venezuela es tan noble, que ofrece realidades que superan la ficción. O sea, no es necesario exagerar nada para tener un punto más o menos equilibrado de lo que sucede. Les pongo un ejemplo. Eso sucede sobre todo todos los días en política y por lo menos 8 veces al día. Hay unos periodistas amigos que son panfletarios de lado y lado, ¿no? Con mucha intencionalidad, es decir, o sea, es evidente la intencionalidad. Yo creo que eso es lo que menos se nota, ¿no? La intencionalidad. Pero el hecho panfletario de la difusión del mensaje que quieres posicionar es sumamente innecesario, y tanto es que se hace odioso, incómodo y fastidioso. Y es rechazado por mucha gente que yo he visto, pues, porque los hábitos de consumo hoy día en el mundo, producto del fenómeno de la globalización, es diferente, es corto, es breve, es preciso, o sea, es otra forma de presentarlo el que la gente prefiere hoy consumir como información. Entonces se hace una cosa panfletaria que no es necesario. Por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo del tema del sabotaje eléctrico. Bueno, la realidad en Venezuela es que en el interior se viven problemas con la electricidad, sí, claro. Muchísimo. Pero hay saboteo, sí hay saboteo. O sea, ambas cosas son demostrables y son realidades que superan cualquier hecho panfletario, porque el hecho panfletario del ejercicio periodístico no suprime esa realidad, es decir, no la tapa, no satisface las necesidades que genera esa afectación en un servicio, por ejemplo. Pudiéramos poner otro ejemplo también sobre otras cosas. Hay algunos periodistas que hoy dicen que hay una persona que es candidata y no lo es. Y no lo es, y los medios lo reseñan irresponsablemente y no es candidata. En el hecho concreto, la realidad concreta y material del asunto es que no es candidata. Por ejemplo, estoy poniendo 2 ejemplos que son contrarios en política, y ambas verdades, ambas visiones de las verdades tienen seguidores y defensores mediáticos que son periodistas. Entonces es nefasto a lo que nos enfrentamos en el ejercicio panfletario del periodismo. Ese es otro fenómeno interesante de criticar hoy día, porque está sucediendo. Eso trasciende el ejercicio ciudadano de la información, sino se refiere específicamente a la ética del periodista y a lo innecesario que se hace una práctica que termina siendo rechazada por muchos. Nico. Bueno, mira, un tema importante, el tema de la política. El periodista no debería de politizarse.
Debería de mantener el equilibrio. Fíjate que yo ahí debería de mantener un equilibrio. Yo no tengo la misma opinión. Bueno, debería mantener un equilibrio para evitar ese tipo de cosas. Yo creo que sí, pero yo creo que eso tiene que separarse claramente. Sí. O sea, tu opinión, tu visión política, y la gente tiene derecho a saberlo, tiene derecho a saber que tú tienes una opinión política, que tú tienes una visión del mundo, porque eso siempre va a permear tu práctica, siempre. O sea, independientemente de que tú digas que eres un periodista independiente, que eres un periodista neutro, que tú no te metes, que además también creo que es una trampa cazabobos, aquello de el periodismo tiene que enfrentarse al poder. No, sí, yo creo que no es enfrentarse al poder, yo creo que es mostrar la realidad, que muchas veces implica una confrontación con el poder. ¿Por qué? Porque bueno, hay muchos alcaldes y gobernadores en este país, por decir algo, que no les gusta que les digan que un hospital no está funcionando, que hay un hueco en la calle tal, que no sé, que si hay un apagón, bueno, y sin ánimo de hacer leña de los trabajadores y trabajadoras de Corpoelec, por ejemplo, que llevan tanto palo en todo el país con las situaciones de electricidad que hay, pero mira que un funcionario uno lo llame para decirle, mira, hay un apagón en el sector tal, y te niegue el apagón, por favor. Claro. Y eso yo creo que no es enfrentarse al poder por per se, eso es decir una realidad. Que eso sea incómodo para los que les toca cumplir una función pública es otra cosa. Así es, mira, ahí, y yo digo que vuelvo a destacar el tema de lo que deberíamos recuperar los periodistas, es el reto. Yo creo que ahora pudiéramos hablar de los retos que enfrentamos hoy los periodistas en Venezuela, y es rescatar la credibilidad de nuestro ejercicio, de nuestra profesión, porque credibilidad, como lo ponía como ejemplo hace un ratico, puede tener cualquiera, ¿no? Aquí cualquiera dice, vamos para no sé qué, y entonces si tiene no sé cuánta cantidad de seguidores, hay un montón de gente, bueno, copiando ese estilo de vida o haciéndole caso al influenciador. Entonces, ¿por qué la credibilidad? Porque, por ejemplo, en estos días estaba recibiendo algunas denuncias, ¿no? Y las sistematicé y de verdad verifiqué que las denuncias son efectivamente así. Y ocurre, y se ha tan naturalizado, se ha hecho este flagelo contra la gente, por ejemplo, con el caso del IVA, cuando tú pagas el IVA, que se lo pagas a un establecimiento y ellos no te dan factura. Entonces hay una posición, fíjate tú lo que hace la comunicación, que coloca a la víctima en situación de victimario. Tú tienes que exigir la factura. No, si el derecho no se exige. El deber es el que se debe exigir. Es el deber del establecimiento comercial que me cobre el IVA, el impuesto, de entregarme la factura. Por lo tanto, él es el que debe entregarme la factura y yo no debo pedirla, porque es mi derecho tenerlo, porque yo estoy cumpliendo con mi deber de rendirle el pago de los tributos necesarios. Entonces, bueno, sobre esto quiero decir, esto impacta en la economía nacional, esto impacta en la economía de todos los venezolanos. Y a mí me encantaría saber la cifra de evasión fiscal que hay en el cobro del IVA. Entonces, me encantaría, José David Cabello, le invitaría con mucho gusto a mi programa que hiciera. Mira, nos estamos robando unos minutos, pero bueno, vamos a dejar que Johnny haga también su conclusión de los retos, de los desafíos que tenemos hoy los periodistas y las periodistas. Mira, sí, bueno, es un reto, como te lo decía, es ser responsable, más en estos tiempos, el periodista, tenemos que tener mucha responsabilidad con lo que vamos a decir, cuidarnos muchísimo, y sin embargo nosotros por lo menos en las regiones hacemos todo lo posible para mantener informada a la gente. Y me consta porque viví eso en algún tiempo, extraño esos tiempos de patear la calle. Patear calle no es fácil, pero vale la pena, y es necesario pero también. La verdad es que, bueno, repito que si yo volviera a nacer, sería otra vez periodista. Han sido unos 34 años ya, muy fructíferos de ejercicio profesional, y mira que he visto cosas y me siento muy contenta y muy responsable de estar comenzando a escribir la historia, porque yo creo que ese rol que desde que aparecieron los periódicos y el periodismo nos toca ser los primeros escritores de la historia. Dejémosle a las nuevas generaciones los hechos y no las tergiversaciones de lo que hoy estamos viviendo. Muchas gracias, muchachos, por acompañarme hoy a hacer estas reflexiones y a compartir con nuestros usuarios y usuarias este Día Nacional del Periodista. Jonathan Sánchez, periodista,
que además es muy activo en las redes sociales, está en Venezuela News. Sí. ¿En qué horario estás? A las 5 de la tarde, un programa de lunes a viernes, se llama Lo demás es cuento. Lo demás es precisamente, cuento, mira tú. Ofrecemos la verdad y lo demás es cuento. Y a Johnny Moisés Ulloa, periodista del Estado Monagas, es nuestro corresponsal de Unión Radio. Ustedes lo han escuchado muchas veces haciendo los reportes de lluvia, de sucesos, de los partidos de la Vinotinto. De todo un poco. Lo hizo unos reportajes excelentes sobre los partidos de la Vinotinto y todo lo que pasó allá en Maturín a propósito de esos partidos. Y bueno, espero que sigamos compartiendo muchos años más de trabajo y de éxito. Gracias, amén. Y bueno, nosotros vamos a la pausa. En breve regresamos con ustedes. Al instante.